Muy buenos días, mis hermanos. Que la gracia y la paz del Señor sea cada uno en sus vidas en esta mañana. Una vez más, gracias por permitirnos estar en este día con ustedes. Gracias por acompañarnos también. Y damos gracias al Señor por ser de instrumentos para Él, para su gloria y su honra, para llevar un mensaje de su palabra. Sabemos que somos simplemente instrumentos para Él en sus manos. Entonces quisiera que oráramos primeramente para poner en manos de Dios este tiempo y ser de guía y dirección en sus manos. Entonces oremos. Padre bueno, te damos gracias, mi buen Rey, porque eres tú, Señor, hoy quien nos tomas como instrumentos, Padre, como vasijas de barro, Señor, en tus manos. Y hoy pedimos que tú seas, Señor Dios, quien nos moldees, quien nos guíes, Padre Santo, para poder eh, ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Y Señor, darte gloria con esto que vamos a aprender. Entonces ayúdanos, Señor Dios del cielo, y pedimos la guía en tu Santo Espíritu, en tu dirección, Padre, para poder entender tu palabra, Señor, y llevarla a la práctica. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor porque hoy quiere Él que sigamos aprendiendo allí de lo que dice en Mateo 5, estas bienaventuranzas que son tan hermosas, de ese manual para nuestra vida diaria. Hoy quiero que estemos allí en la segunda bienaventuranza, Mateo 5:4, y vamos allí al texto y vamos a ver qué es lo que nos dice, mis hermanos, qué quiere enseñarnos el Señor en esta mañana. Dice allí la palabra Mateo 5, versículo 4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Primeramente, recordemos lo que miramos en el estudio pasado. ¿Por qué recuerdo esto? Porque esta bienaventuranza está muy ligada también con la bienaventuranza anterior. Es como el resultante de poder reconocer que somos pobres en espíritu. Entonces, tiene que ver mucho la una con la otra. Tenemos que entender primeramente eso. Y recordemos qué es el significado de bienaventuranza. Es bendecido, es recibir algo, una bendición de rodillas, pero no una bendición que nosotros deseamos, sino es algo de parte de Dios, algo especial que Dios quiere darnos, pero humillados sabiendo que es de parte de Él, algo bueno de parte de Él. Entonces, por eso empieza allí el escritor a decir, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, empecemos a mirar algo. Muchas veces hay tristeza en nuestro corazón por la muerte de un ser querido. De pronto, aún a veces porque pasó un machucón en alguno de nuestros dedos y lloramos por eso. Y no es malo. O lloramos por cosas que pasan, injusticias que pasan también, que vemos y podemos, eh, nuestro corazón se entristece y llorar. Y no es malo, mis hermanos, esto. No es malo esta forma de llorar, de sentir esa tristeza, no es malo. Porque fue la forma que el Señor deja para poder sacar esos sentimientos que hay en nuestro corazón y poder descansar en algo. Descansar de eso. No tener una paz, sino tener un descanso de esas cosas que nos afligen, de esas cosas que nos entristecen. Pero, ¿qué quiere hablar allí esta bienaventuranza precisamente? Recordemos otra cosa, el Señor Jesucristo es quien está hablando a sus discípulos allí, está diciéndoles, enseñándoles a ellos algo especial. Y dice allí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo hablando allí de este llorar, de este, como está diciendo allí, los que lloran? ¿Qué tipo de tristeza quiere que el Señor Jesucristo entienda los discípulos allí? Está hablando de una tristeza piadosa que está ligada a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero sentir en mi corazón, pero no emocionado, sino a ver, verdaderamente reconocer una condición
en la que yo estoy. Y es llorar verdaderamente por mi pecado. A veces nos afligimos por muchas cosas, como lo hablaba anteriormente, pero son cosas de este mundo, mis hermanos. Pero recordemos algo de pronto en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que de pronto estábamos llorando, pidiendo perdón al Señor y nuestro corazón se afligió, se sintió verdaderamente ese dolor por esas cosas malas que hicimos, por ese pecado que fue en contra de Dios? Eso es lo que quiere el Señor allí enseñar primeramente a sus discípulos. Quiere decirles a ellos, decirles que ese llorar es verdaderamente por un pecado, por eso que hacemos en contra de Dios, por eso que hacemos en contra de lo que no agrada al Señor. Por eso habla de un arrepentimiento, habla de algo que se hizo mal, pero que quiere que ahora lo hagamos conforme Dios quiere. Y quisiera invitarlos a una cita para pronto aclarar un poquito más esto, para poder aclarar un poquito más esa consolación de que está hablando allí. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 7 versículos 9 y 10. Allí Pablo le está hablando a una iglesia, la iglesia en Corinto. Y le está diciendo allí, 2 Corintios capítulo 7 versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios allí. Dice así: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Mire lo que dice el 10, mis hermanos. Porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero hay un contraste. La tristeza del mundo produce muerte. Allí debemos entender algo. Hay un contraste que nos está mostrando la palabra del Señor allí. Y está mostrando que la tristeza de nosotros como hijos de Dios nos debe llevar a eso, a lo que estábamos hablando ahorita, a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero cambio de vida, a un verdadero dar un giro de 180 grados e ir por el lado contrario. Por eso hablaba hace un momento que esta bienaventuranza está muy ligada a la anterior bienaventuranza, al anterior versículo, mejor dicho, porque es el resultante de eso, de esa pobreza espiritual, de reconocer mi inutilidad, de reconocer que yo no soy capaz de nada, de reconocer que yo no puedo hacer nada sin Dios, de reconocer que yo no soy nada sin Dios, de reconocer que yo no soy nada en este mundo. Así como lo decía Pablo, eh, que nada era Él. Como lo decía un profeta, que sus obras eran como trapos de inmundicia. Es reconocer que no somos nada. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo allí enseñarnos. Enseñarles primeramente a sus discípulos, pero también algo práctico en nuestra vida a nosotros. Es reconocer que no somos nada, mis hermanos. Y por eso ese arrepentimiento que habla allí nos debe producir gozo. ¿Por qué? Porque nos está hablando hoy mismo, el versículo 4, que vamos a recibir consolación. Recibirán consolación. Esa consolación de quien viene, de parte de Dios. Por eso, como le está hablando allí en el versículo 10 de 2 Corintios 7, 10, dice: porque la tristeza según Dios, perdón, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Recordaba que al principio hablaba de algo que nosotros a veces lloramos, y es por la muerte de un ser querido. Pero cuando parte a la eternidad con Dios, hay un dolor en nuestro corazón y hay tristeza, pero hay gozo.
Hay consolación ¿en quién? En Dios. Entonces es lo que allí nos está hablando el versículo. Y hay salvación porque es estar en la presencia de Dios. Es ya no estar más en este mundo. Entonces por eso habla de una que produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, perdón, como le está diciendo el versículo de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No hay esperanza. Por eso es ver que cuando hay un velorio de una persona del mundo, hay mucha tristeza porque no hay esperanza. No hay esperanza en nada. Pero nosotros podemos recibir consolación, mis hermanos, como lo está diciendo allí el versículo 4. Dice, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios podemos recibir esa consolación. Podemos recibir esa consolación. Y algo práctico, mis hermanos, en este versículo, es que eso nunca debe cambiar en nuestra vida. Que cuando conocemos más a Dios, cuando estamos más apegados a Él día a día, cuando estamos día a día en una verdadera relación con Él, en una genuina relación con Él, eso va a ser algo más necesario, más profundo va a ser en nuestro corazón eso. Y se va a sentir va a ser una verdadera realidad en nuestra vida. Reconocer que estamos pecando ante Dios. Por eso debe ser algo práctico en nuestra vida. Debe ser algo que día a día debemos estar haciendo eso. Entonces, es poder entender esa realidad en la que estamos, mis hermanos. Es poder entender que como lo mirábamos hace 8 días, perdón, en el estudio anterior, es entender que yo no soy nada sin Dios y que necesito estar día a día viendo mi pecado realmente como es. Y si yo lo estoy haciendo de una verdad, de una forma genuina, eso me va a llevar a una verdadera tristeza, no de remordimiento, no de sentirme, de yo querer sentirme bien, sino de yo verme a la luz de la palabra y decir, he pecado contra Dios, pero también de recibir un consuelo por medio de Dios, de recibir un una verdadera paz en mi corazón y decir, verdaderamente fui a Dios, me arrepentí y puedo cambiar ese rumbo que llevaba. Y para mejor verlo, vamos un momento, mis hermanos, allí al Salmo 42:13 y podemos entender y ver lo que nos está diciendo allí. Y podemos ver allí por medio del salmista cómo quiere que nos sintamos nosotros día a día y que esas lágrimas que sí verdaderamente son genuinas para el Señor, esa tristeza que es genuina porque hice mal contra el Señor, Él va a dar consolación. Y mire lo que dice allí en el Salmo 42, versículo 1 y 3. Dice, Salmo 42, versículo 1 al 3, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clamamos así al Señor en buscar verdaderamente ese arrepentimiento verdadero, genuino al Señor. Y sigue diciendo allí, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Por eso, mis hermanos, allí dice, ese versículo 3 es hermoso. Dice, mis lágrimas, fueron mis lágrimas, perdón, mi pan de día y de noche.
de día y de noche. Es algo que debe estar aconteciendo en nuestras vidas a diario, mis hermanos. Algo que debe estar día a día en nosotros. Buscando a ese Dios verdadero, buscando al Dios vivo, al Dios que nos puede dar consolación por medio de su palabra, por medio aún de la tristeza, por medio aún, como lo dice allí el mismo versículo 4, como lo está diciendo, bienaventurados. Quiero yo recibir eso, quiero yo recibir esa bienaventuranza que el Señor quiere darme, esa bendición que el Señor quiere darme, como lo vimos en el estudio pasado. Cambiemos bienaventurados por bendición. Bendecidos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es una bendición verdaderamente ir al Dios vivo, llevar mi pecado y decir, reconocerlo ante Él, pero arrepentirme verdaderamente y dar un giro de 180 grados, mis hermanos. Y eso es lo que quiere Dios, que podamos ser consolados por Él y no estar remordiéndonos de eso, sino consolados por ese Dios vivo. Y para aquellos que están aquí y de pronto tienen una tristeza profunda en su corazón y dicen, nada puede saciar, he buscado muchas cosas de este mundo y nada va a saciar, se lo aseguro. ¿Sabe quién lo puede saciar? ¿Quién puede quitar esa tristeza y dar gozo verdaderamente? Solo Jesucristo. ¿Y cómo lo puede hacer? Arrepintiéndose de todos sus pecados y poniendo la fe en Él. Y eso es lo que quiero invitarle en este día, que ponga la fe en Dios, en ese Jesucristo que vino y murió a este mundo, pero que un día resucitó y que hoy vive. Y Él quiere que usted se arrepienta y ponga esa fe en Él. No deje pasar esta oportunidad. Hoy puede ser ese día que Dios puede dar esa paz verdadera y ese gozo verdadero. Le animo a eso. Vamos a orar. Mi buen Rey, te damos gracias, Señor Dios, porque hoy lo que tú quieres, mi buen Señor, es que podamos día a día practicar esto, Señor. Hacernos ese examen, Señor, de qué fue lo que hice, Señor, y si verdaderamente te da gloria. Pero arrepentirnos, Señor, verdaderamente, de sentir ese pecado en nuestro corazón, verdaderamente, no de una forma de emoción, Señor, sino una forma, Dios del cielo, que podamos arrepentirnos, Señor, y cambiar, Dios del cielo, ese sentido de vida que llevábamos y cambiar ese sentido, Padre, en un giro de 180 grados. Ayúdanos, mi buen Rey, a eso y que tu palabra, Señor Dios, sea quien hoy nos dé vida en esta vida, Señor. Ayúdanos, Padre, y dejamos a tus pies esta oración en Cristo Jesús. Amén. Chao, mis hermanos, bendiciones.